Muy buenas noches. Un saludo cordial, afectuoso y sincero desde el norte del estado de Veracruz, desde la bella ciudad de Papantla de Olarte, de tu servidor Jorge Pérez Hernández. Saludo extensivo y abrazo afectuoso para todos los amigos y amigas de Obsesionados con el Terror. Pues aquí estamos con mucho gusto cumpliendo el compromiso de compartirles un relato más que me compartieron a mí acerca de esta historia, que tuvo un final pues un poco triste, pero muy merecido para quien llevó a cabo pues todas esas cosas malas e inapropiadas. Y pues vamos a comenzar con esta historia, amigos. Muy bien, amigos y amigas, pues esta historia la vamos a ubicar en el puerto de Veracruz. Más o menos, por lo que me comentaron, lo que me confiaron, aproximadamente como a inicios o mediados de la década de los 60. En esta historia intervienen principalmente dos hermanos de una familia constituida, déjenme verificar mi anotación, pues era una familia muy, muy grande. Estaba el padre de familia, don Ernesto, su esposa, una viejita de nombre doña Carmen. La señora era mucho más joven que el señor, dos hermanos, hermano mayor, hermano, y un hermano que es el que, pues digamos que va a ocupar la parte, pues no medular, pero sí destacada en esta historia por su codicia, su avaricia, que es el hermano Álvaro. Hubo otros hermanos más que participaron de manera secundaria en esta situación, que se fue dando a lo largo de varios años, como eran el señor Gerardo, el señor Antonio, el señor José Juan, las hermanas María Ruth, Mónica, Verónica y Rosa Inés. Eran los tiempos en que las familias eran bastante numerosas, y por lo que me cuentan, pues eran pues la señora, la madre de familia, pues había tenido embarazos múltiples, habían nacido 2 o 3 chiquillos de un jalón, y por eso la familia era bastante numerosa para la época. Y bueno, ¿en qué consistió esta historia? Bueno, por aquellos tiempos, pues esta familia vivía, pues digamos que, pues no en las orillas, pero sí en una zona, pues algo, no pobre, pero sí una región, una zona de colonias, pues modesta, ¿verdad? Digamos una colonia popular. El señor era obrero en una fábrica, así como de plásticos. Ya era grande con respecto a su esposa, ya le llevaba algunos años, pero habían tenido un matrimonio, pues aceptable, bonito. De ese matrimonio fueron apareciendo varios hijos. Del mayor de todos era el señor o el joven Germán. Al ser el mayor, relativamente, ¿verdad? Porque la distancia entre unos y otros hermanos era relativamente corta. Pues el padre, ocupado siempre en que los jóvenes estudiaran, en hijos e hijas estudiaran, pues era una persona responsable, muy cumplida en su trabajo, aunque sus ingresos, pues como obrero general, siendo una persona con pocos estudios, pues no eran muy abundantes, pero aún así les dio sus estudios básicos a sus hijos. Cuando el hijo mayor, Germán, pues llega, digamos que a nivel preparatoria, pues ya él empieza a tener conciencia, a observar que su padre, pues ya es una persona cansada, agobiada, con enfermedades crónico-degenerativas, que su mamacita pues ya también estaba algo agotada de la crianza de tantos hijos. Y pues estando en la preparatoria, él pues decide que pues es necesario que él empiece a generar ingresos, y a escondidas él se pone a trabajar, pues para que su papá sienta un poco menos el peso de la casa, no de los gastos. Y de esa manera, estudiando y trabajando, pues va aportando a la casa, no mucho obviamente, pero siempre fue un poquito que descansara su padre. Termina su preparatoria y el muchacho le dice a su papá: ¿sabes qué, papá? Pues yo quiero dedicarme a trabajar, yo quiero apoyarte,
este, siguen mis hermanos todavía, así que pues yo voy a trabajar ya. Es más, ya estoy trabajando, tú no lo sabías, pero yo a la par que hacía la preparatoria, pues trabajaba, faltaba clases, llegaba tarde, salía antes y pues ya tengo un empleíto. El papá como que se incomoda un poco, pero le agradece al hijo pues esa postura. Los hermanos pues pretenden seguir el ejemplo de su hermano mayor, excepto uno, pero él les dice que no, que es importante que trabajen, que terminen su preparatoria y pues ya después decidan, y que pues ya quizás más adelante ellos ya trabajando lo puedan apoyar, y que era muy importante que sus hermanas trabajaran también y que tuvieran una carrera. Y de esa manera padre e hijo mayor pues se ayudan mutuamente y van sacando a sus hermanos y hermanas adelante. Se cuenta que los hermanos varones, una vez que concluyen respectivamente sus estudios de bachillerato, que pues se consideraba que era lo máximo por aquellos tiempos, pues deciden trabajar también. Siguiendo el ejemplo de su hermano, deciden trabajar y apoyar a la casa familiar. Y casi todos ellos, o todos ellos, se dedicaron a lo que sería el transporte, iniciando unos como taxistas, más adelante pues se colocaron en diversas líneas camioneras locales y foráneas, uno más que se abocó a manejar tráiler o camiones grandes, y de esa manera fueron encontrando su camino en la vida. Fueron apoyando entre todos a sus hermanas, que estudiaron carreras cortas en aquellos tiempos, carreras comerciales, secretariado comercial, secretaria contable, secretaria ejecutiva, etcétera, secretaria taquimecanógrafa, en fin, y estas mujeres se fueron ubicando en aquellos años, pues en despachos contables, despachos de abogados, oficinas bancarias o sucursales bancarias, fueron encontrando su camino en la vida. Pero hubo uno, el hermano Álvaro, digamos que era el que seguía abajo de Germán, que él manifiesta que él quiere seguir estudiando, que él quiere ser profesionista, que pues él quiere ser ingeniero. Y bueno, pues, ¿sabes qué, hijo? Dice su padre, pues te vamos a apoyar, claro que sí. Germán, hermano mayor, convoca a los hermanos y hermanas y pues vamos a apoyar a papá para que él apoye también a Álvaro y pues sea menos el peso. Todos están de acuerdo en apoyar en la medida de sus posibilidades, y supuestamente Álvaro se inscribe en la Universidad Veracruzana para cursar por allá la carrera de ingeniería o arquitectura, una de esas dos. Y bueno, lo hace. Su hermano Germán, pues él trabajaba, había comenzado trabajando en cafeterías, restaurantes, fondas, bares, papelerías, en fin, negocios de ese tipo. Pero había encontrado un patrón que pues había notado que este muchacho era muy acomedido, muy inteligente, muy hábil, muy capaz, y su patrón tenía varios negocios de comida. Y se cuenta que le dice, a ver, Germán, ven para acá, he visto que eres muy acomedido, muy inteligente, captas rápido las cosas, necesito que te hagas cargo de mis restaurantes, 4 restaurancitos pequeños, y también daba servicio en algunas refresquerías. Necesito que te hagas cargo, ya no vas a estar en mostrador, ya no vas a estar en caja, necesito que tú veas las necesidades de los negocios y tú vas a contactar con los proveedores, te vas a entender con ellos para que pues no falte en mis negocios el refresco, el agua, las verduras, frutas, carne, etcétera, que me tengas todo bien surtido. O sea, te cedo esta responsabilidad. Perfecto, don, claro que sí. No, muchísimas gracias por la oportunidad, no le voy a fallar. Y se cuenta que este muchacho llevaba un buen orden en esos negocios y obviamente tenía un buen ingreso. Se cuenta que los proveedores, pues, ¿sabes qué, Germán? Pues, mira, seleccióname a mí como proveedor y te voy a dar una comisión. Y se cuenta que pues le daban su comisión, e iba con su patrón, ¿sabe qué, patrón? Mire, hice este negocio y me dan este dinero, pero ahora sí que no quiero caer en abusos y le doy el dinero. No, ¿cómo crees, Germán? Si él te lo dio, esa es tu ganancia, eso es tuyo. Adelante. Oiga, mucho billete, tú te lo has ganado. Eso es tuyo, es fruto de tu intelecto, de tu habilidad, de tu inteligencia, eso es tuyo.
te agradezco que me des a conocer, pero eso es tuyo. Lo que yo te pague está bien, pero si eso lo conseguiste tú, adelante. Y se cuenta que él pues compartía esas ganancias, pues compañeros de los negocios, les compraba por ahí la comida, la bebida, o si alguien necesitaba alguna ayuda, él, ¿sabes qué? Toma, para que vayas temprano a tu casa, para que lleves un extra para las medicinas. Una persona muy noble, pero en esas circunstancias, cuando él estaba pues atendiendo los negocios de su patrón, en varias ocasiones vio que su hermano Álvaro pues estaba en alguna de esos comercios, de esa fonda, de ese restaurante, en horas de clase. Bueno, pues a lo mejor salió temprano, suspendieron actividades, en fin, tratando de justificar, sin pensar en otras cosas. Pero lo empezó a ver muy seguido en las horas que hipotéticamente estaba en clase. Y también en algún momento lo vio entrar o salir de algunos de los bares del puerto, lo cual pues le llamó la atención. Ya para eso este muchacho Álvaro estaría como en el cuarto semestre o tercer semestre de la carrera. Le comparte a su papá: oye papá, mira, pasa esto, no quiero ser chismoso, pero pues mira, yo he visto a Álvaro en estas condiciones, caramba hijo, eso no me gusta. ¿Qué hacemos? Pues vamos a la universidad, vamos a pedir informes, usted como tutor y quien está pagando, pues tiene derecho a saber. Y se cuenta que van el señor y su hijo a la facultad correspondiente. No les querían dar informes porque se supone que ya a nivel universitario pues la persona pues es autónoma, independiente y gestiona su propia vida. Pero pues Germán le comenta al administrativo que bueno, lo que está bien es nivel superior, pero el señor es el papá de esta persona, que es mi hermano, y pues él está a expensas de lo que mi papá le da, así que pues mi papá tiene derecho a conocer cómo va su hijo, mi hermano, en su carrera, porque pues no queremos pensar que esté abusando de él, es un señor de edad. Bueno, mire, permíteme, no le puedo dar la información de manera formal, le puedo dejar ver el Cardex, pero nada más. Bueno, aunque sea, ya le muestran el Cardex y efectivamente este muchacho estaba bastante mal. Primer semestre, segundo semestre iba muy bien, tercer semestre había estado bastante mal, varias materias reprobadas, cuarto semestre estaba pues en tentativa porque debía materias del semestre anterior y por lo tanto estaba en riesgo que le validaran, que le valieran el cuarto semestre. Así que pues ya con esa información, por la noche cuando llega este muchacho Álvaro a su casa, su papá lo llama a cuentas, se pone agresivo, interviene el hermano mayor, Germán, y sabes qué, tranquilo, aquí no vengas a gritar, a papá no le falta el respeto, y te estamos pagando entre todos la carrera para que salgas con esas fregaderas. Así que no sé cómo le vayan a hacer, desconozco ese nivel, pero te regularizas o se acabó el apoyo. Muy molesto el hermano Álvaro por esas consignas, pero finalmente pues reprueba. Y el papá, pues, ¿sabes qué, hijo? Esto es dinero tirado a la basura, así que olvídate. Si quieres estudiar, entonces te vas a pagar tú los estudios, porque yo no te voy a dar, eso es dinero mal invertido. Se enfurece. Álvaro reclama: mira, tu hermano Germán estudió y trabajó sin que yo supiera que estaba trabajando. Tú también lo puedes hacer si es que de verdad quieres estudiar. Lo intenta, pero no puede. Para él, supuestamente era muy difícil. Y finalmente le dice a su papá: ¿sabe qué? Pues quiero trabajar. Muy bien. Pero no voy a trabajar de cualquier cosa. Quiero que me meta a la empresa donde usted trabaja. Y el señor, indebidamente quizás, anticipa su jubilación y habla con el sindicato para que él tome su lugar. Y bueno, así se procede y este muchacho Álvaro ingresa a la empresa, donde obtiene inicialmente el puesto de trabajo de su padre, pero como tenía cierto nivel de preparación, un poquito más que los demás, le dan un puestecito de mayor nivel. Inicia muy bien, pero al sentirse seguro en el trabajo, ganando ya un poco más de lo que él había esperado, pues empieza a tomar atribuciones que no le corresponden. Se empieza a tomar muchas confianzas, empieza a llegar tarde, empieza a salirse antes de la hora de
de finalización de la jornada, se desaparece en el Inter, se sale por algunas razones, que a tomar la cervecita, que a comer, que a visitar a la novia o los amigos, y pues la tuvieron en consideraciones porque era hijo de uno de los trabajadores más antiguos, pero llega el momento en que le cancelan el contrato. Y él busca el apoyo del papá, el papá habla con el sindicato, y no, por favor, ¿cómo crees, compañero? Don Ernesto, don Neto, ¿cómo crees? Ya le pasamos muchas, pero su hijo es muy irresponsable y pues el sindicato no va a estar solapando a una persona así, vamos a perder credibilidad con el patrón. Así que no se puede, el contrato ya está cancelado. Caramba, ¿qué vamos a hacer? Entonces el padre pues piensa en su hijo mayor, Germán. Oye, Germán, mira, quiero pedir un favor al sindicato, pero yo no puedo meter a tu hermano, no quiero que se pierda mi plaza. Y si te la doy a ti, caramba, papá, pero es que pues yo ya tengo un empleo y pues sí, no gano la gran cosa, mi fuerte son lo que me dan los proveedores, pero pues el señor don Mario ha sido muy bueno conmigo, me ha tenido trabajando mucho tiempo, muchos años. No es correcto que yo le deje el trabajo botado. Habla con él, explícale, para que no se pierda mi plaza. Bueno, este muchacho, Germán, habla con su patrón y el patrón aclaró que sí. No vas a comprar lo que yo te pago con lo que te van a pagar en la empresa, más lo que sería, pues, tu seguridad laboral, ¿no? Adelante, no, yo no te voy a quitar esa oportunidad. Nada más te voy a pedir que cuando tengas chance, pues me vengas a echar la mano. Claro que sí, don Mario, con todo gusto. Y de esa manera, Germán ingresa a la empresa donde había trabajado su padre en sustitución de su hermano Álvaro. Cuando él ingresa y comienza a trabajar, igualmente les agrada su responsabilidad, su cumplimiento, su pues presteza a trabajar, una persona muy acomedida, en fin, y empieza pues a ganarse respeto y admiración de compañeros y superiores, y lo van ascendiendo con mucha rapidez a llegar a un grado más o menos que podíamos comparar como un supervisor, obviamente con los ingresos correspondientes, cosa que le caló enormemente a Álvaro al saber que su hermano había ocupado su lugar y con mayores prestaciones e ingresos, y culpa aparentemente a su padre de eso, de que le tenía favoritismos. Se cuenta que le llega a reclamar, pero pues, por favor, hijo, tuviste la oportunidad y volviste a hacer lo mismo. Así como descuidaste la escuela, descuidaste el trabajo, en ninguna parte vas a acabar con esas actitudes. Bueno, pues consigue otro empleo, pues solamente que vayas a ver a don Mario, pídele a tu hermano que te recomiende, a ver si lo puedes sustituir. No, yo no voy a pedir chiche a mi hermano, no, ayúdenme, alguien que me dé un trabajo bueno, yo no quiero andar ahí nada más picando por aquí, por allá. Pues lo siento, hijo, lo siento mucho. Si tu hermano pudo, tú también. Pues así este muchacho se molesta, se enfada, trata de conseguir trabajo, pero pues los trabajos que le dan, pues o que le ofrecen, pues no son de su altura, ¿verdad? No son de su alcurnia. Hasta que finalmente tiene que aceptar pues ser dependiente de alguna tienda, de algún negocito, ¿verdad? Para su vergüenza. Pero sí se empezó a gestar cierta molestia de este muchacho Álvaro hacia su hermano y hacia su padre. Y el resto de los demás hermanos y hermanas, porque los demás pues apoyaban a su papá y sobre todo apoyaban a este muchacho Germán, su hermano mayor, porque pues era el ejemplo a seguir de trabajo, de responsabilidad, de cumplimiento. Bueno, pues así las cosas. Este muchacho Álvaro pues se va alejando de la familia, no está satisfecho con los aconteceres, él se considera pues burlado, se siente que no lo han apoyado lo suficiente cuando no es verdad, y más estaba molesto por, digamos, que la trayectoria ascendente de su hermano. Se desliga de la familia y se pierde momentáneamente. Para eso pues estamos hablando de que pasaron varios años, ¿verdad? Él había conocido a una dama en un bar, con la cual pues se habían ido a vivir juntos, y pues iban de renta en renta y él de trabajo en trabajo. Sin embargo, una ocasión
Tiempo después, una ocasión que llega Germán a su casa, o que empieza a llegar a su casa paterna, él vivía ya todavía con sus padres, atendiéndolos, empieza a notar las ocasiones que llega por la tarde noche, que hay pues cierto regalo, pan fino, pan de repostería, empieza a ver pues que hay carne fina, buenos cortes, despensa, latería, y pues inicialmente pensaba que lo había comprado su papá al tener más colchón económico, en vista de que él como hijo aportaba una buena cantidad a la casa con mucho gusto. Y en una de tantas preguntas, oye mami, y esta comisaria, esta despensa? Ah, todo eso lo ha traído tu hermano Álvaro. Ah, caramba, ¿y ese milagro? Bueno, es que él ya quiere acercarse aquí a la familia de nuevo. Él pues dice que ya reflexionó, ya recapacitó, y pues que pues quiere pues volver a tener contacto con nosotros, porque pues no quiere estar alejado, que pues el llamado de la sangre, etcétera. Caramba, pues la verdad yo no me la creo, mamacita, pero pues bueno, si es así, qué bien. Ay, hijo, pues debe de ser comprensivo, tú debes ser tolerante. Pues sí, mamacita, lo soy, pero pues la verdad, dicen por ahí que el interés tiene pies. Pero bueno, si es así, ojalá yo me equivoque. Y así continúan esas visitas, que curiosamente no se daban cuando él estaba presente, se daban en las horas en que él estaba trabajando. Hasta que en una ocasión que él llega a la casa, que Germán llega a la casa y encuentra a sus papás con cierta actitud así medio sospechosa, y finalmente es su padre quien le dice: Germán, quiero hablar contigo. Ah, ¿qué pasó, papá? Dígame, ¿qué necesita? ¿Qué pasa? Pues mira, vino Álvaro. Ah, muy bien, papá. Y ¿qué dice el hermano? Bueno, él me está pidiendo que le dé una parte del terreno. Ah, caramba, a ver, que le dé una parte del terreno. No que se lo venda, no, quiere que se lo dé, que se lo regale entonces. Pues sí, sí, digamos que sí. Ok, papá. Pues miren, para hacer eso, aunque sea regalo, se necesita un trámite pues administrativo, ¿no? Un documento que avale que usted ha cedido, regalado, donado una parte del terreno, y obviamente eso tiene un costo. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, eso pues no lo platicamos. Bueno, desde ahí un punto. Ahora, ¿qué tamaño del terreno, qué parte quiere él? No, pues quiere una parte en la parte de atrás. ¿Pero cuánto? Pues él dice que lo necesario para hacer pues una casita. Pues mire, papá, yo conozco a mi hermano, él tiene aires de grandeza, y no creo que esté pensando en la casita de Blancanieves. Cuando él habla de una casita, yo creo que él considera una casita más o menos del tamaño de esta, donde hemos vivido todo. Por lo tanto, mínimo va a querer la mitad del terreno. Pues sí, hijo, pero es un terreno muy grande. Sí, papá, pero mire, una casa más o menos la mitad de esta, en la parte de atrás, en el traspatio, haga usted cuentas. Usted lo sabe mejor que yo, porque usted construyó esta casa. ¿Cuántos millares de ladrillo va a necesitar? ¿Cuántas toneladas de cemento? ¿Cuántas tramos de varilla, de alambrón, de arena, de grava se van a ocupar? ¿Dónde los van a depositar? No creo que mi mamá quiera que le reciban sus jardines que tiene aquí alrededor, ¿verdad, mamacita? No, claro que no. Ok. ¿Cuántos trabajadores van a estar yendo y viniendo y entrando aquí al terreno? ¿Dónde van a echar toda la tierra? Porque hay que aplanar, papá. No van a hacer una casa sobre esas irregularidades. Hay que aplanar, hay que sacar tierra. ¿Dónde van a echar todo ese desperdicio? Hay que excavar para los cimientos. No creo que hagan esa casa en un mes. ¿Dónde van a echar todo eso? Maquinaria no puede entrar aquí, papá. La verdad, yo le sugiero que no acepte. Otra más, le aseguro, conociendo a mi hermano, doble contra sencillo. Va a haber ocasiones en que le va a decir a usted: papá, no me alcanza para pagar el material, présteme. Papá, no me alcanza para pagar a los trabajadores, présteme. Y ese dinero nunca lo va a ver. Cuando termine la casa, le va a decir que no le alcanza el dinero para hacer los contratos de luz y de agua. Le va a pedir permiso para conectarse, y nunca va a hacer sus contratos porque tiene el beneficio
de que ya se conectó a la red de aquí y esos gastos a usted no se los va a pagar, porque ya conoce usted a Álvaro, como es de encajoso. Ahora yo no sé si tenga hijos con esa señora, o si la señora tenga ya algunos hijos, que bueno si no es así, pero cuando hay oportunidad, usted mamacita le va a decir, le encargo tantito a los niños, ahorita venimos, y se van a dar su paseada, su vida de novios, y usted va a estar criando hijos ajenos, mamás. Entonces yo le sugiero, por su tranquilidad, que no acepte, porque se van a meter en muchos dolores de cabeza. Así como usted hizo, papá, usted, ¿con cuántos éramos hermanos y hermanas, aparte de ustedes dos? Y consiguió un terreno, lo pagó con muchos sacrificios y construyó una casa para todos nosotros. No creo que él no pueda hacerlo. En vez de andar metido en las cantinas, todo ese dinero que lo ahorre, que compre su terreno, y entre su mujer y él pueden hacer una casa. Pero bueno, es mi punto de vista. Al final de cuentas es su decisión, pero pues yo creo que por su tranquilidad en su vejez no acepte. Y ya bajo las pues sugerencias de su hijo, se cuenta que cuando llega Álvaro por dar respuesta, el padre de viejitos le dice pues que no aceptan, que mejor junte su dinero y compre un terreno. Se cuenta que Germán llega una noche y encuentra a sus papás en su habitación, pues quebrantados, compungidos, tristes. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué sucede? Los veo así medio quebrantados, medio agobiados. Ay, hijo, ni te imaginas, dice su mamacita. ¿Qué pasó, mamacita? A ver, cuéntame. Es que vino Álvaro. Ajá, vino por la respuesta. ¿Cuál respuesta? Lo del terreno. Ah, sí, lo que me dijeron hace 2 semanas. ¿Y qué pasó? Pues le dijimos que no, y le explicamos el por qué. ¿Y qué pasó? No, se enojó mucho, nos dijo que somos unos viejos egoístas, ambiciosos, que lo que dejamos aquí no nos vamos a llevar cuando nos muramos. Nos dijo cosas muy feas. ¡Úchale! Pues Germán salió hecho una fiera esa noche de su casa, a pesar de las arengas de sus padres. Salió hecho una fiera a ir a buscar a su hermano para reclamarle las majaderías que le dijo a sus papás. Entonces se cuenta que llegó muy airado a golpear la puerta. Cuando su hermano abre, se hacen de palabras y estuvieron a punto de llegar a los golpes. Germán era más corpulento que Álvaro, pero afortunadamente sus hermanos, alertados por sus papás, pues habían buscado la manera de llegar a tiempo y pues impidieron ese desaguisado. Y nuevamente pues este muchacho Álvaro, para bien o para mal, se aleja de la familia. Sigue transcurriendo el tiempo, los años. Sabían de Álvaro, pero pues no más allá de eso, ¿verdad? Sabían que iba de trabajo en trabajo y de renta en renta, ¿verdad? Como era su costumbre, quedando a deber rentas o escapándose a medianoche para no pagar, con muchas deudas, y que efectivamente pues la señora con la que él había hecho según vida, pues era una dama de bar, con ciertos vicios, ¿verdad? Ciertas mañas. Pasa el tiempo y lamentablemente don Ernesto, el jefe de familia, fallece pues por complicaciones de su diabetes, de su hipertensión y de una afectación cardíaca que le había ido apareciendo con el paso de los años. Fallece el señor. Pues ya la familia se ve muy afectada, acuden todos, incluso Álvaro, y pues ya se le da cristiana sepultura al señor. Pasa el tiempo y Álvaro, con autorización de su madre, empieza a hacer ciertas modificaciones en casa para hacerla más cómoda. Ya para eso Álvaro tenía un puesto más o menos alto en la empresa donde había trabajado su padre, lo cual le despertaba de envidia a Álvaro, pero continuaron cada quien con su vida, él, sus hermanos, sus hermanas y su madrecita. Sin embargo, en una ocasión en que Álvaro pues andaba paseando por ahí, por el malecón, por la costa, una joven, una señorita, lo intercepta y dice: oiga, ¿usted es el señor Germán? Pues sí, ese es mi nombre, pero no sé si sea yo la persona que usted busca. ¿Tiene usted una hermana de nombre Rosa Inés? Sí, efectivamente, ella es mi hermana. Ella trabaja en un despacho de abogados, ¿verdad?
Sí, en efecto, así es. El despacho de los licenciados Gómez y Gómez. ¿Tendrá usted también un hermano de nombre Álvaro? Pues sí, efectivamente, es nuestro hermano. ¿Puedo hablar con usted en privado? Bueno, pues vamos por aquí una banquita, ya se toman asiento. Pues mire, yo me llamo tal persona, trabajo con un abogado, soy su secretaria. Yo conseguí ese trabajo gracias a su hermana Rosa Inés, que me recomendó con ese señor. Muy bien. Y luego, bueno, lo que sucede es que le voy a hacer una confidencia que no debería de hacerla, porque estoy yo pues haciendo algo impropio, pero la verdad, en agradecimiento a Rosa Inés, que me recomendó, pues quiero hacerle una confidencia, una confesión. A ver, dígame usted. Hace unos días se presentó un señor de nombre Álvaro, muy parecido a usted, un poquito más bajito, más moreno, junto con otra señora muy maquillada, así muy maquillada, muy exageradamente maquillada, de nombre Rosalba o Rosaura. Sí, efectivamente, es su pareja. Bueno, él se presenta con mi jefe y empiezan a platicar de un asunto legal. Pero cuando empieza a mencionar algunos detalles, yo me acuerdo de Rosa Inés y por eso yo paré oreja. Ajá, exactamente que. Bueno, su papá murió sin dejar testamento, ¿verdad? Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, este señor Álvaro se presenta con mi jefe, el abogado Ruiz, para preguntarle cómo puede él quedarse con esa casa, la casa ubicada en tal calle, entre tal calle y de tal colonia. Sí, efectivamente, ahí vivimos. Bueno, él quiere quedarse con esa casa y le pregunta a mi jefe cómo le puede hacer. Él le explica, o le explicó en su momento, que pues al estar intestada, al no haber testamento, cualquiera de la familia puede promover el juicio de sucesión testamentaria. Ajá. Y este señor Álvaro pregunta si con eso él ya se puede quedar con la casa. El abogado le dice que no, que cualquier miembro de la familia puede proceder a denunciar el intestado, pero que el 50% de la casa y la propiedad le pertenecen a la viuda, en este caso a su mami. Ajá. Y el resto del otro 50% le pertenece al resto de los hermanos. La muchacha le señala que Álvaro, la visita de Álvaro a ese abogado es con la intención de quedarse con esa casa. Y ante la explicación del abogado, el señor Álvaro, el hermano, le insiste, bueno, pero ¿habrá manera de que yo me quede con la casa? Pues sí, le contesta el abogado. Si su mamá hace un testamento a su favor, cuando la señora fallezca, puede usted tomar posesión de esa casa al ejecutar ese testamento. No. Debe de haber otra manera en que yo me quede con esa casa. Bueno, solamente que usted le proponga a la señora una compra de la propiedad una vez resuelto el intestado. Bueno, pero a lo mejor haya otra manera de que yo me quede con esa propiedad. Pues mire, señor Álvaro, si existe alguna manera, yo no la conozco. Y si la conociera, pues yo no lo llevaría a cabo porque estaría fuera de los procedimientos legales. Abogado, debe de haber alguna manera, yo sé que ustedes pueden. Pues mire, por lo menos yo no lo puedo hacer. Y tampoco lo haría porque no es correcto. A lo mejor usted necesita los servicios de otro abogado, pero ese tipo de abogados, yo no tengo amistad con ese tipo de gente. Así que pues, en vista de que no le puedo servir a sus fines, le voy a agradecer que se retire. Y que ya en la charla entre aquella jovencita, aquella señorita y el abogado, pues el abogado le señala, no, es que este tipo quiere apropiarse a la mala de esa casa. Si los hermanos, si la familia no arregla eso, sí se van a meter en muchos problemas. Y ella se quedó con esa inquietud y acordándose de su amiga que la había recomendado, la joven Rosa Inés, hermana de Germán, cuando coinciden por ahí en la calle, cerca del malecón, cerca del mar, es cuando ella se atreve a hacer esa confidencia impropia, indebida, ¿verdad? Porque era una
conversación entre un profesional y un posible cliente, pero bajo la idea de que no era correcto y que se podía hacer algún tipo de, pues de tranza, llamémosle así en pocas palabras, es que ella se atrevió a confiarle esa situación al señor Germán. Germán, con esa información, convoca a sus hermanos y les señala que es necesario, pues, regularizar la situación de la propiedad. Hablan con su mamá y pues ella, pues sí, está de acuerdo porque desconocía todas esas situaciones legales. Eran los tiempos en que, pues, el padre de familia, el jefe de la familia, pues era muy hermético en sus asuntos. Y la señora, pues, desconocía eso. Total, que Rosa Inés le solicita a uno de sus jefes, uno de de los abogados con los que trabajaba en un despacho, pues que se haga cargo de este problema. Y que el abogado, como no, Rosita, con todo gusto, no, ahorita lo resolvemos, no hay problema, ¿no? ¿Cómo crees que te voy a cobrar? No, para nada, tantos años de servicio, mis honorarios te los regalo. Nada más le daremos por ahí al juez, a la secretaria, tú sabes, para pues lubricar la situación y ser más ágil, pero no es, lo resolvemos de volada. ¿Desde cuándo que me hubieras dicho? Se giran los citatorios a todos los hermanos por mero compromiso, porque había que seguir la formalidad, y todos se presentan en un juzgado acompañados del abogado para que todos cedieran los derechos de la propiedad a su madre para que ésta no tuviese ningún problema. Y en efecto, todos y cada uno de los hijos e hijas, ante la pregunta del juez si están de acuerdo en ceder su parte a favor de su señora madre, todos señalan que sí. Adelante. Mis derechos, mi porcentaje de la propiedad es para mi mamá. Todos, excepto Álvaro, quien les dice, pues no, yo quiero mi parte. Y si quieren mi firma tiene un precio, y cada uno de mis hermanos en aquellos tiempos me debe de dar el equivalente, por decir algo, a 50 millones de pesos actuales, lo que serían en aquellos tiempos 5,000 pesos promedio. Y todos, no, por favor, Álvaro, ¿cómo te atreves a querer hacer negocio con mamá? Pues lo siento mucho. Si quieren mi firma tiene un precio, y ya se los dije. Empiezan a discutir, la señora se pone un poquito mal, pero el abogado, muy astutamente, a ver, tranquilos, ahorita resolvemos la situación. Señor juez, ¿me permite? Claro que sí, abogado, tiene usted la palabra. Y llama por ahí a una persona de los que andaban. Camarada, apóyanos por favor. Tenemos este problema, bla, bla, bla. Necesitamos dividir la propiedad para que cada quien sepa cuál es su parte, y otorgarle a cada quien en función de sus actas, fechas y lo que designe la señora. Ah, ¿cómo no? De volada pega un papel en una pared, traza un croquis, y a ver, en este croquis ahí dibujan un enorme rectángulo, en medio un cuadrado, lo dividen a la mitad. A ver, esto es de la señora, mitad de la casa y mitad del terreno es de la señora, y no hay problema. Todo esto lo vamos a dividir en 9 partes. Las mujeres tienen prioridad. Damitas, ¿qué parte quieren? Y empiezan a elegir. Ahora los hermanos, ¿qué parte quieren? Ustedes al último, se lo dicen a Álvaro. Total que el abogado señala, bueno, muy bien, entonces todos han cedido su parte a favor de la señora, excepto el caballero. Entonces a él le va a corresponder la parte del fondo de la propiedad, un tramo de 5 metros por 10 de frente por 5 de fondo. Eso es lo suyo. Ahora, tiene usted que dialogar con sus hermanos en cuanto le venden lo que se llama el paso de servidumbre o servidumbre de paso. Y todos dicen, no, pues que me dé los 10,000 pesos, 50,000 pesos que quiera. No, yo no voy a pagar esa cantidad, lo siento mucho. Esa es su parte. Entonces tiene usted que dialogar con sus hermanos para que le vendan 1,20 m cada quien de su terreno, para que haga usted un pasillo y pueda acceder a su terreno. Oiga, pero ¿qué voy a construir en esa miseria? Ese es su problema. Eso es lo que legalmente le corresponde de acuerdo a las matemáticas. ¿O no, señor juez? Efectivamente, abogado, así es. Todos han cedido a favor de la señora, excepto el señor, entonces eso es lo que le corresponde.
le dieron una burlada, marca diablo, y su pareja, su mujer, su concubina, es quien dice, ¿sabes qué, Álvaro? Ya dale la pinche firma y vámonos de aquí. A ver, ¿dónde les firmo? Con una fregada. Y ya se acerca a firmar, le dice el abogado, que la firma sea, por favor, exactamente como lo tiene en su carnet de identificación. Si es falsa, el juez puede aplicar una multa por echar a perder un proceso administrativo. Fúrico el tipo, porque seguramente eso pensaba hacer. Ya firma y pum, se retiran, se van. Dice el señor juez, bueno, pues hemos concluido, abogado, muy astuto como siempre, pero antes de que se vayan, dice el señor juez, señora, viejita y todo, pero usted todavía tiene autoridad. Por favor, de una buena vez, ya en casa, decida qué va a hacer, si va a hacer un testamento o si va usted a asignar a una persona como heredera universal y que en sus escrituras que van a salir se señale que las va a conceder con usufructo vitalicio. ¿Y eso qué es? Bueno, que usted le va a ceder, va a poner las escrituras a nombre de alguno de sus hijos o hijas con la nota de que se concede en usufructo vitalicio, es decir, no tomarán posesión hasta el día de su fallecimiento, que esperemos falte mucho para eso, porque si no, este señor que acaba de irse va a volver a hacer lo mismo, y por lo que pude observar, se va a armar una verdadera batalla campal contra él. Ay, Dios mío, muy bien, abogado, lo voy a platicar con mis hijos. Y se retiran, y de esa manera es como se resuelve esta primera vez ese conflicto que se dio por la propiedad con este muchacho codicioso, avaricioso, envidioso, embustero y muy ventajoso. Después de esa ocasión se vuelve a perder de vista a Álvaro, muy molesto, muy enfadado. La vida continúa y pues por desgracia, pues doña Carmen, ya muy viejita, muy ancianita, fallece. Amanece difuntita, de una especie de paro cardiorrespiratorio. Murió tranquila en su camita, en su casita, ahí en su recámara. Un gran dolor para la familia, pero bueno, afortunadamente había el consuelo de que no había sufrido ningún tipo de agonía. Simplemente cerró sus ojitos y pasó al sueño eterno. Y una vez sucedido eso y pues pasado ya el tiempo de duelo, Germán ejecuta el documento que había firmado años atrás su mamacita, en donde a él se le asignaba como heredero universal. La propiedad, la casa, ya era oficialmente suya, y pues así las cosas, él pues empieza a hacer modificaciones, mejoras a la casa, hacerla más cómoda. Ya él ya tenía pretensiones de contraer matrimonio, porque pues había dedicado mucho tiempo al trabajo, al apoyo a sus hermanos y hermanas, el cuidado de sus padres, y pues él consideraba que ya era justo tener a una compañera. Cuando llega a oídos de Álvaro que él está modificando la casa, haciéndole mejoras, él se deja venir y pues quiero saber cómo va a quedar la casa. Germán ya sabía que se refería. No, pues la casa va a quedar muy bonita. Voy a hacer esto, aquello, lo otro. No. Yo me refiero a cómo vamos a quedar con la casa, cómo nos vamos a repartir. No, pues fíjate que no, hermano. La casa es mía, la casa me la heredó mamá, me la dejó a mí, y pues los hermanos están de acuerdo. Pues yo no estoy de acuerdo. Ah, bueno, lo que tú no estés de acuerdo, pues es irrelevante, ¿no? Simple y sencillamente estuvieron de acuerdo en la decisión de mamá. Bueno, pues yo no me enteré. Bueno, si vinieras más seguido, si hubieras venido más seguido a platicar con mamá, te hubieras enterado. Pero todo esto a mí me lo heredaron, es mío, ya se ejecutó la decisión de mamá y pues las escrituras ya están a mi nombre. Álvaro sale hecho una fiera a hablar con sus hermanos, pues para tratar de ponerlos en contra de Germán, pero los hermanos, pues obviamente le dieron el respaldo a su hermano Germán y le dijeron a Álvaro que pues lo que estaba haciendo Germán con la casa estaba perfectamente bien, lo que él decidía hacer con su casa era correcto porque eso se lo había dejado mamá como una herencia. Álvaro no está de acuerdo y pues hace una denuncia, una demanda, como queramos llamarle, pues ya en los tribunales, en los juzgados, él
pues señala que su hermano se está apropiando de una casa, de un terreno, de una propiedad que no le corresponde. Se llevan a cabo las indagaciones correspondientes y Álvaro presenta todos los documentos debidamente notariados, pero Álvaro no está de acuerdo. Germán, pues dice, si no estás de acuerdo o no, pues ni modo, ¿verdad? Pero la ley es la que manda. Se cuenta que Álvaro contrata un abogado para tratar de echar abajo eso, pero el abogado le dice, pues mire, es que no hay nada que hacer, todo está debidamente firmado, notariado, así que pues podemos continuar la denuncia, la demanda, ¿verdad? Pero al final el juez va a atestar a favor de su hermano y este muchacho Álvaro se quedó nuevamente con ese entripado. Y pues hasta aquí sería, digamos, como el antecedente de todo lo que continúa, donde ya vamos a empezar a ver ciertas cuestiones en donde sale a relucir la maldad de la concubina. Pues después de esto último, pues este muchacho Germán ya tuvo una vida relativamente más tranquila, pasaron varios meses, incluso él, pues como ya tenía una vida más apacible, pues con la joven con la cual, bueno, y tan joven, ¿verdad? Porque ya estaban bastante mayores todos, pues él ya decide casarse, boda por lo civil nada más, y se lleva a vivir a su ya esposa, a lo que fue la casa paterna, que ya era de su propiedad, y pues empezó a tener una vida muy apacible, muy tranquila hasta ese momento. Sin embargo, una mañana de sábado, pues él y su esposa se despiertan, su esposa de nombre Magdalena, se despiertan y pues ya deciden salir al patiecito, ¿verdad? A tomar el fresco, y cuando salen al patio, a la terraza, al patio principal, en la torre, se quedan sorprendidos por lo que encuentran. Todo lo que sería la fachada de su casa estaba pues afectada, estaba pues dañada. Les habían arrojado, al parecer desde la calle, una especie como si fuesen bolas de lodo, bolas de tierra, pero era mucha cantidad, estaban impactadas contra la pared, las protecciones de las ventanas, de los cristales, todo estaba, pues ahora sí, si me permiten la expresión, estaba todo bombardeado. Él pretende limpiar la pared con la mano, pero ella le dice, no lo hagas, no sabemos qué cosa tiene eso. Finalmente, pues con una escoba retiran, y pues si me permiten la expresión, de acuerdo a lo que me comentaron, era como la suciedad que dejan los burritos, puras bolitas, pero eran unas pelotas de tierra negra que encontraron, que estaban revueltas con excremento, fuese animal o humano, pero se comprende que desde la calle habían arrojado varias de esas inmundicias hacia la fachada, hacia la pared principal, y obviamente había en el piso, en el corredor, en el jardín, había varias de esas inmundicias. Y pues ya toman la manguera y pues empiezan a lavar su pared, y cuando esas inmundicias se disolvían, pues empezaban a despedir un aroma nauseabundo, obviamente, ¿verdad? A suciedad, a drenaje, a cochinada. Pues él estaba muy molesto, y de inmediato él pensó en su hermano, pero le decía a su esposa, ¿verdad? Pero pues que no lo vimos y no escuchamos nada también, porque pues dormimos en la habitación del fondo, y pues no les quedó más remedio a él que quedarse con la molestia, con el enfado, porque él estaba seguro de que era su hermano Álvaro quien había hecho esa maldad. Y pues pasaron un buen rato lavando la pared, tallando con un cepillo de esos de mango tipo escoba, enjabonando la pared, lavando el jardín, y pues obviamente todo eso iba hacia la calle y se empezó a notar un aroma como a drenaje abierto. Esa situación se repitió en varias ocasiones durante una semana. Este muchacho estaba muy molesto. Varias veces se quedó en la noche vigilando, pero tal parecía que era notoria su vigilancia, porque cuando él quedaba pues a la espera por ahí agazapado en su jardín, no sucedía nada.
pasa el tiempo, pasan los días y de repente se viene una tormenta y pues se encuentra con la novedad de que de las chorreras, los desagües de la azotea, ya no era una casa de teja, ya habían mejorado todo en los años anteriores, ya era un techo de losa, de concreto. Se empieza a dar cuenta de que los drenajes, los desagües de la azotea, pues no están desalojando el agua como debería. Los chorritos que caen son muy, muy delgados. Esos pechos están tapados, a lo mejor las hojas de los árboles que ha traído el viento. Sube a la azotea y se da cuenta de que también en la azotea, donde no habían revisado, había cantidad de esas inmundicias y que pues habían tapado en los drenajes, los desagües. Pues con todo el dolor de su corazón, con toda su náusea, con toda su molestia, pues él busca una varilla y empieza a destapar los drenajes y se suelta todo el agua inmunda. Él tiene que barrer todo aquello pues disuelto, era una pestilencia endemoniada, y pues su casa, su patio, su terreno en sí, por lo menos en las cercanías de la casa, empezó a tener un permanente aroma como a drenaje abierto, como a suciedad, como a un sanitario de esos de terminal de segunda o tercera clase. Lo resolvían pues utilizando pues líquidos limpiadores, ¿verdad? Llamémosle pinol o similares, aromas florales que disolvían en agua para regar por las inmediaciones de la casa, pero era extraño que siempre estuviese ese aroma, ese tufillo, ese olorcillo a suciedad. También su esposa, Magdalena, empezó a encontrar en el jardín varias bolsas, usualmente de color negro, que contenían en el interior una especie como de ramos de hierbas atados con cintas de colores y pues con ciertos adornos como ajos, chiles secos, algún tipo de velas o veladoras, cosas extrañas que ella desconocía, pero por pura precaución no las tocaba. Le decía a su esposo, y Germán, pues con mucho cuidado las depositaba en bolsas de basura y las dejaba al paso del camión recolector. Pero empezó a darse esa situación. Ellos ya no se sentían cómodos en esa casa, tenían que estar encerrados y con el clima puesto para no captar ese aroma pestilente. También lo que empezaron a notar, por lo menos él, es que tenía la sensación de que alguna persona estuviese en su casa. Sentía una presencia cuando él estaba trabajando en su mesa de trabajo tipo escritorio. Sentía que alguien cruzaba por sus espaldas, que alguien cruzaba de una habitación a otra, que como si alguna persona cruzara por el patio y él viera una sombra fugaz a través de la ventana. No compartía esas inquietudes con su esposa, pero más adelante su esposa le compartió lo mismo, que estaba experimentando ese tipo de situaciones. No quisieron dar más importancia, pensaban que era la molestia, el enfado, debido a las agresiones que estaban recibiendo cada cierto tiempo, arrojándoles ese tipo de inmundicias. Se suspendieron cuando en una de sus vigilancias, Germán alcanza a escuchar el sonido de una bicicleta. Él se asoma por una de las partes de la barda y observa efectivamente que una persona que no puede distinguir si era hombre o mujer, porque llevaba una especie de pants y sudadera muy holgados, deja su bicicleta por ahí cerca y se acerca hacia la casa de una manera muy sigilosa, y cuando está metiendo la mano en aquella bolsa grande para tomar algo y lo saca como si fuese una pelota de béisbol y observa que está tomando la postura como para arrojar algo, él sale de su escondrijo, lo enfoca con la luz de una lámpara y le grita: "Ya te vi, hijo de tal por cual, eres tú". Saca de entre sus ropas un arma de fuego y le hace varios disparos.
no a darle verdad al cuerpo, pero sí alrededor. La persona que haya sido, porque no alcanzó a reconocerla, corre, se aleja, olvidando la bolsa y la bicicleta, y tal parece que ese susto fue suficiente para que ella no volviera. Pero efectivamente, cuando él sale a revisar, pues esa bolsa estaba llena de esas inmundicias que parecían bolas de tierra, pero que estaban constituidas, mezcladas con suciedad de humano o de algún animal, y habían abandonado por ahí aquella bicicleta. Él dejó la bicicleta ahí a ver quién se la llevaba, y toda esa inmundicia la fue a tirar a un contenedor que estaba por ahí cerca. Ya no volvió a darse el hecho de que le arrojaran esas inmundicias, pero sí aparecieron más bolsas, 2 o 3 o 4 más, con hierbas, con atados de hierbas y veladoras o velas que arrojaban hacia su patio, hacia su jardín. Varias veces las encontró su esposa por ahí entre las flores o matas de vegetales que tenían por ahí. Más adelante ocurrió un acontecimiento que fue el que marcó enormemente a Germán y a su esposa. Un domingo, pues él salía para ir a comprar algo para el desayuno. Iba en playera, en pants, unas sandalias, abre la reja principal, da un paso hacia el exterior, y cuando pone su pie en el exterior, lo que sería la acera o banqueta, siente una punzada enorme, un aguijonazo, y él, como puede, pues salta en una pierna, en un pie, y salta hacia atrás, se quita la sandalia, porque él juraba que se había clavado algo, algún metal, alguna tachuela, algo por el estilo. Era un aguijonazo tremendo. Sin embargo, su pie estaba sano, no tenía herida, pero sin embargo le dolía mucho. Quiso posar el pie en el suelo, pero no pudo. Le dolía bastante, como si tuviese una herida abierta. Su esposa sale al escuchar el grito de dolor. ¿Qué te pasa? Algo me lastimó, pisé algo. Y pues él se empieza a dar masajes, empieza a sobar su pie. Su esposa le ayuda pues a acomodarse por ahí cerca, y de repente ella le dice: mira, que eso sería lo que pisaste. ¿Qué cosa es? Trata de acercarte. Y observa que enfrente, a un paso de su portón, de su entrada principal, había una línea muy amplia, muy gruesa, de una especie de granulado. Era como una línea hecha con tierra y, al parecer, sal, pero que estaba al frente de su portón. Y en una parte de esa línea de tierra con lo que parecía ser sal, estaba marcada su sandalia. La señora, con una varita, remueve aquello y no encuentra absolutamente nada, como un clavo, una tachuela o algún tipo de trampa, aparte de que la planta del pie de su esposo no tenía ninguna herida. Ella tira aquella vara hacia afuera. Nada más pisaste eso, debe de haber otra cosa, porque cómo me duele la planta del pie. Ingresan al interior de la casa. Ella le empieza a dar masaje, a sobar su pierna, pero manifiesta que era un dolor muy muy agudo, como si verdaderamente tuviese una herida abierta. Después de un rato el dolor se empieza a calmar un poco, no se quita, se empieza a calmar, y él sale y efectivamente confirma que hay una gruesa línea como de tierra negra con algo mezclado, como si fuese sal al parecer, a todo el frente de su entrada. Acierta a pasar por ahí una vecina, una señora que conocían como Doña Mariana, que era la señora que se dedicaba a hacer rosarios, rezos para los difuntos de por el rumbo. Señora que había hecho los rezos o rosarios de su papá en su momento y posteriormente de su mamá. Ella pasa por enfrente de la calle, lo saluda, pero se queda mirando algo. Se acerca más o menos a mitad de la calle y le dice: maestro, le dice: don Germán, ¿qué pasó? Mire todo lo que le han hecho.
¿qué es? Venga a ver, pero no pise eso. Y él, pues con dificultades, salta esa línea de tierra y sal, se coloca más o menos a la altura de aquella señora que veía con mucho asombro, con mucho temor algo, y entonces él observa que aquella línea de tierra y sal estaba no solamente enfrente de su portón, de su entrada principal, sino que estaba a todo lo largo de su acera o banqueta, abarcando todo lo que sería el frente de su propiedad, y que a los costados de su entrada principal, por donde estaban las correspondientes bisagras del portón que abría de par en par, había dos enormes cirios de color negro que tenían pues una fotografía de él en blanco y negro. Se comprende que era como una copia, una fotocopia que habían recortado y pegado en cada uno de ellos, y que estaba amarrada con varias vueltas con un cordel rojo. Eran dos cirios grandes de color negro que estaban en cada lado de su entrada. Mire, don Germán, todo lo que le han hecho. Eso es algo, un trabajo oscuro, un trabajo negro, lo quieren perjudicar. Ay, doña, pues eso no existe. ¿Cómo no, don Germán? Claro que existe. No, si la maldad busca la manera de perjudicar. No le dijo él lo que le había sucedido y que había pisado esa línea. ¿Y qué debo de hacer, doñita? Pues mire, para empezar, no vaya a tocar nada de eso porque son fregaderas. Yo le aconsejo que con la manguera, el chorro de agua, lave todo muy bien, apague con agua esos cirios, y pues sin tocarlos, con las manos desnudas, métalos en bolsas y tírelos lo más lejos que pueda, de preferencia en un cruce de caminos. Y luego hablo con usted, porque voy a mi mandado. La señora se fue. Este muchacho, Germán, pues entre sí, no, queriendo o no, creyendo o no, le obedece, le dice a su esposa: ¿sabes qué? Quédate aquí. Ahí cojeando, coloca su manguera, le coloca el aspersor y empieza a lavar muy bien toda su banqueta, barriendo con agua toda esa línea gruesa de tierra mezclado con otras cosas. Apaga muy bien esos cirios, utiliza bolsas de nylon para tomarlos, meterlos en bolsas grandes y muy disimuladamente, con muchas dificultades también, porque no podía caminar todavía con facilidad, los va a arrojar bastante lejos en un cruce de camino, a varias cuadras de ahí de su casa. A partir de ese momento, él empezó a tener un quebranto de salud muy fuerte. Ese dolor que empezó en la planta de su pie, empezó a subirle al talón, a extenderse al talón, subir a su tobillo, a su pantorrilla, de modo tal que era un dolor endemoniado, y había ocasiones por las tardes en que aquello se inflamaba. Pensaban que era retención de líquidos, pero era nada más en una pierna, no era probable. Eran unos dolores endemoniados que a veces el analgésico inyectado no le hacía efecto. Lo llevó su esposa con muchas dificultades a los servicios médicos, lo examinaban pensando que era algún tipo de neuropatía, pero él no era diabético, y pues no, pensaban que era una cuestión psicosomática, pero pues no, le hacían exámenes físicos y al tacto, a las presiones, a la auscultación física, era evidente que al hombre le dolía enormemente, porque hasta cambiaba de color cuando le estaban manipulando su pie, su tobillo o su pierna. Era insoportable. Empezó a tener problemas con su trabajo debido a sus faltas, a pesar de que ya pues él acudía con sus incapacidades. Pero pues, oye, Germán, ya es mucho tiempo. Pues sí, pero jefe, ¿qué quiere que haga? La verdad no puedo caminar, me duele mucho, ya ando hasta con andadera y muletas, no puedo poner el pie y ya me está subiendo hasta la rodilla. Él dejó de verse, pues dejó de verse, ¿no? De tener, digamos, vida pública, lo cual extrañó a muchas personas. Sus hermanos, hermanas lo visitaban: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te apoyamos? Hasta que finalmente vuelve a pasar por ahí aquella señora llamada Doña Mariana. Cuando doña Mariana acude a visitarlo, pues se encuentra con que él está en cama, con su pierna pues afectada,
Caramba, don Germán, ¿qué le pasó? Pues miren, me pasó esto, caramba, pero ¿a qué se deberá? Finalmente él le confiesa, mire, lo que sucede es que ese día que nos vimos, que usted me hizo cierta advertencia, yo ya había pisado esa línea. Tan pronto la pisé, me dio un dolor endemoniado en la planta del pie, como si hubiese pisado yo un clavo o una espina, pero no tenía ninguna herida. Ay, don Germán, pues eso fue, es que eso es maldad pura. Alguna envidia, alguna diferencia que tiene usted con alguna persona. ¿Y qué puedo hacer, doña Mariana? Pues mire, vamos a hacer la prueba, a ver si es lo que yo creo. Si me espera, voy al mandado. Voy a ir a comprar unos ramos de limpia y de ahí paso a mi casa a traer otras cosas. Bueno, doña Mariana, le doy para su pasaje. Bueno, si me hace favor, ya le da para el taxi. Como a la hora regresa la señora con unos ramos de limpia y le dice, así quédese acostado, don Germán. Y la señora le empieza a hacer oración, lo empieza, decimos por aquí, a sahumar en un incensario, coloca incienso, copal, y lo empieza a rodear con ese humo, le empieza a frotar algo parecido al alcohol que conocemos como aguardiente, empieza a hacer oraciones y con aquellos ramos de limpia empapados en aguardiente lo empieza, decimos por aquí, a ramear, a golpear desde la cabeza a los pies, particularmente en la pierna afectada, golpeándolo continuamente y después con esas mismas ramos de limpia, como apretarlo de arriba hacia abajo hasta la punta del pie. Por un buen rato repitió esas operaciones hasta que los ramos de limpia quedaron prácticamente deshojados y le dice, pues vamos a esperar si esto funciona, don Germán. Bueno, pues doña Mariana, le agradezco porque él estaba muy escéptico. Si las medicinas no me han hecho efecto, pues esto qué cosa me va a hacer. Sin embargo, ese día empezó a disminuirle el malestar. Para la tarde, él ya podía más o menos caminar sin ningún tipo de dificultad, o por lo menos no tan intensa la molestia, era pues digamos que llevadero. Para la noche ya se sentía bien, al día siguiente amaneció mucho mejor, pero para la tarde empezó a volver aquel malestar, hasta que al tercer día empezó a estar como antes. Lo pasa a visitar la señora Mariana. ¿Cómo sigue? Pues mire, cuando me hizo usted esa operación, me sentí muy bien, empecé a mejorar. Al día siguiente estuve pues bastante bien y empecé a sufrir de lo mismo al tercer día. Entonces, don Germán, ese es un trabajo oscuro, ese es un trabajo de brujería. Lo que yo le hice fue una limpia muy elemental, porque pues ahora sí yo lo llego a hacer con mis hijos cuando sufren un susto, o les da el famoso mal viento, pero usted necesita un trabajo más profundo. ¿Y eso quién me lo puede hacer? Pues mire, aquí en el puerto, puro charlatán. Podemos ir a ver a un compadre, pero él vive lejos y pues siempre está muy ocupado. Podemos ir a verlo y yo le puedo pedir que haga una excepción y lo atienda, pero no es aquí cerca. ¿En dónde es? Es un lugar llamado Cerro Gordo. Aquí hago una pausa. Este lugar llamado Cerro Gordo era, bueno, ahorita ya obviamente es un lugar ya más poblado, pero por aquellos años, aquí en la carretera de la Costa Esmeralda, lo que es la costa de Veracruz, que va desde Veracruz, desde el puerto hasta lo que sería lo que conocemos como Puerto de Tecolutla, que es una zona turística. Ahorita, por aquellos años no lo era tanto. Había una ranchería, unas cuantas casitas que habían denominado Cerro Gordo, sitio donde hipotéticamente había varias personas que se dedicaban a la hechicería, pero con mucha seriedad, y que eran muy buscados. Ese sitio llamado Cerro Gordo lo escuché mencionar en 2 ocasiones. Uno por parte de mi papá, que cuando trabajaba en la línea de transportes, él comentaba que entre sus paradas que hacía el autobús para recoger y descender pasaje, muchas personas le pedían que se detuviera
específicamente en Cerro Gordo. Y él veía que bajaban varias personas, pues con ciertos artículos propios de las curaciones espirituales, veladoras, ramos, flores, aceites, sábilas, como mencionamos en algún momento tú y yo hace algunos meses atrás, en fin. Y algunos llevaban animales como guajolotes, gallinas, puerquitos, porque los iban a regalar al hechicero que supuestamente les había solucionado X o Z problemas. Otro momento en que yo escuché mencioné ese sitio llamado Cerro Gordo, fue cuando, recordarás, narré aquella historia de aquel animal, bueno, hipotéticamente animal que nunca vimos, que se posaba en el caballete de mi casa, de la casa de ustedes, cuando estaba construida de teja y viga, y que yo escuchaba en la noche que ese hipotético animal, que nunca vi, pero sí escuchaba el caminar de sus garras a todo lo largo del caballete. Una persona le sugirió a mi mamá que debería de ir a buscar ayuda con uno de los hechiceros que habitaban o que daban servicio en ese sitio conocido como Cerro Gordo. Pero en aquellos años era imposible que mi mamacita pues desembolsara una cantidad para viajar y aparte pagarle al supuesto brujo, ¿verdad?, para que le diera una solución a eso que estábamos sufriendo. Pero le dieron la alternativa de aquel señor que fuimos a ver, a un terreno pues así como de siembra, como de maizal, a su cabaña, y que le dio cierta solución y que yo ayudé a mi mamacita a colocar esas protecciones. Entonces ese sitio conocido como Cerro Gordo sí existe. Bueno, volviendo al relato de este momento, esta señora Mariana pues le ofrece ir a buscar a este señor con el cual tiene cierto parentesco, cierta conexión de consanguinidad, y pues adelante, vamos, ahí tengo unos ahorritos, vamos. Y pues él junto con su esposa se lanzan en servicio particular en un taxi, se van con rumbo a el lugar conocido como Cerro Gordo. Se cuenta que cuando llegan a ese sitio y el taxista los lleva a la casa, llamémosle así, o lugar de atención de ese famoso hechicero, era una fila enorme de personas que esperaban ser atendidas por aquel señor. Que ellos esperan en el taxi, Germán y su esposa, y aquella señora, doña Mariana, pues al parecer ya conocía la vivienda, acude hacia el interior por una puerta, digamos, oculta, una puerta trasera. El curandero o hechicero se desliga de la actividad que estaba haciendo. ¿Qué pasó, Marianita? Qué milagro que te dejas ver. Pariente, te vengo a pedir un favor. A ver, dime, parienta. Mira, tengo a pues digamos que un ahijado, es un muchacho que yo conozco desde hace muchos años, ya su papá y su mamá ya fallecieron, pero le han hecho un trabajo oscuro, un trabajo negro. Y pues la verdad yo vengo a pedirte que lo atiendas. Uy, Marianita, pero mira cómo estoy ocupado. En este momento no puedo yo atenderlo. Haz una excepción, por favor. Hazme el favor, ya lo trajimos hasta acá en taxi. Imagínate lo que pagamos desde el puerto de Veracruz hasta acá. Pues caramba, sí lo voy a atender entonces, pero sería hasta la noche. Tendría que él que quedarse y pues de acuerdo a lo que yo le encuentre, pues a lo mejor necesito quedarse 2-3 días aquí en la casa y lo atenderé por ratos porque pues tengo mucho trabajo, tú has visto. Pues yo creo que él va a aceptar. Ok, pues voy a continuar y dile que pase y pues que me espere. Doña Mariana acude con Germán y su esposa y le comenta. Y él responde, pues sí, ya estamos aquí, me voy a esperar. Afortunadamente tenemos dinero. Ya le pagan al taxista la vuelta con la señora y Germán y su esposa Magdalena se quedan ahí en esa casa. Los atienden como huéspedes. Finalmente aquel señor, que no me dieron el nombre, lo empieza a atender ya eso de las 11 de la noche, cuando ya habían pues más o menos atendido, porque había personas que se quedaban a velar, a acampar ahí
para que los atendiera al día siguiente para no perder turno. Ya finalmente lo atienden. A ver, muchacho, te voy a hacer primero, como le dijo, una alumbrada. ¿En qué consistía ese procedimiento de la alumbrada? Lo sentaba en una silla, repetía el procedimiento que había hecho Mariana, pero como con más intensidad, y después, con una veladora encendida, lo empezó a limpiar, llamémosle así, a pasar por todo su cuerpo, y luego esa veladora, con mucho cuidado, la colocaba en un altar católico con muchas imágenes sagradas, y empiezo a observar aquella veladora, y le comenta: tú tuviste un conflicto muy serio con una persona cercana. Sí, es una persona más o menos como tú, pero de piel más morena. Sí, esa persona es muy cercana a ti, posiblemente sea tu hermano. Sí, él está acompañada de una mujer de pelo chino, ensortijado. No voy a decir las palabrotas que supuestamente dijo el señor, ¿verdad? Una persona de busto grande, muy caderona, muy pompuda, que siempre anda muy arreglada, pero muy exagerada en su maquillaje. Sí, es su esposa. No es su esposa, es como su amante o su querida. Bueno, sí, es que viven juntos, pero no son esposos. Sí, él te tiene mucho odio, pero quien te ha hecho eso es su concubina, su querida. Ella te ha arrojado una maldad de tierra de panteón junto con sal negra. Te ha arrojado muchas cosas y tú las has tocado o las has pisado. Sí, es cierto. Sí, ella, pues ella te quiere ver bajo tierra. Mira, vamos a continuar mañana. Lo que te hice ahorita te va a librar de tus dolores, pero vamos a continuar mañana y yo creo que me voy a llevar una semana. Te advierto que, pues sí, yo cobro un poquito caro. No importa, he gastado más en medicamentos y en médicos. Perfecto. Es lo que yo te cobre, ya te voy a incluir aquí lo de la estancia y la comida para ti y tu esposa. Y se cuenta que en todos estos días, por la noche, porque no tenía más tiempo el señor, le empezó a dar varias limpias. Con huevo, con limones, con veladoras, con ramos de limpia, con ciertas lociones muy aromáticas que a él hasta lo mareaban, lo mismo que a su esposa, y que la última y penúltima sesiones que tuvo con el señor, le empezó a dar masaje en su pierna. Le dolió mucho, porque le empezó a masajear desde su ingle, bajando por el muslo, pasando por la rodilla, su pantorrilla, y él señala que sentía que algo, como una bola, como una cosa dura, bajaba por su pierna cada vez que aquel señor lo masajeaba con mucha intensidad, y veía que el señor sudaba enormemente, haciendo un gran esfuerzo, y él sentía que su pierna iba a explotar por aquello que iba bajando. En una de esas ocasiones en que le estaba dando el tratamiento, llegó a sentir que tenía una pelota de béisbol en la pantorrilla y que quedaba atorada en su tobillo, y él se retorcía de dolor, cambiaba de color, hasta llegó a orinarse del agudo dolor que experimentaba, hasta que aquella sensación pasó de su tobillo a la planta de su pie, y veía que el señor sudaba a chorros y decía: aguanta, ya va a salir, ya ahorita lo chingamos. Y en determinado momento, que incluso hasta su esposa lo sujetaba, porque él se sujetaba del camastro, pero era un dolor insoportable, hasta que en determinado momento sintió que en su planta del pie había una bola a punto de reventar, y él sentía horrible, y de repente escuchó algo parecido a como un estallido breve, y el señor aquel se relajó. Ya salió Germán, puta, nunca me había costado tanto trabajo, y que él se tocó su pierna, su tobillo, su rodilla, su pantorrilla, pudo mover su pie, ya no le dolía. ¿Qué me salió? Pues te salió esto, y le mostró efectivamente, increíblemente, un puño de tierra negra mezclada con sal. ¿De verdad eso me salió? Su esposa le dice:
pues yo escuché que algo reventó y algo cayó al piso como si fuese un puño de tierra o de arena. Caramba, no lo puedo creer. Pues esto ya lo acabamos, Germán. Ya de tu pierna ya vas a estar bien. Te vas a seguir tomando tus medicamentos que te han dado los médicos. Pero esto ya quedó, pero falta todavía. Ay, no invente. Sí, pero ya no es contigo, es con tu casa. Porque si vuelves a tu casa, y te quedas ahí, vas a volver a lo mismo. De milagro a tu esposa no le ha tocado. Entonces, ¿qué hago? Mira, te voy a hacer una lista, se la das a Mariana y ella ya sabe lo que hay que hacer. Ah, bueno, perfecto. Pues ya, se despiden, él le paga al señor una fuerte cantidad de dinero, bastante, para la época, y le da una lista. Él la guarda en su bolsa de su camisa y pues agarran camino saliendo de aquella ranchería o comunidad hasta llegar a la carretera y esperar el autobús que los acercara al puerto de Veracruz. Llegan al puerto de Veracruz, se dirigen a su casa. Él deja a su esposa en su casa para que se asee y descanse y se va de inmediato a ver a la señora Mariana. Cuando él llega a casa de la señora Mariana, Germancito, ¿cómo estás? Muy bien, doña Mariana, muy bien, le agradezco muchísimo pues que me haya apoyado como lo hizo, porque ya me siento bien, yo no tengo ningún malestar. Pero el señor don Pancho me indicó que todavía falta y me pidió que hablara con usted y le entregara eso. Ah, sí, claro que sí. Bueno, déjame hablar con unas personas, unas amigas, y al ratito te vamos a ver para ver la compra de todo esto. De acuerdo, doña Mariana. Y así se despiden cada quien y don Germán se retira a su domicilio. Bueno, ¿en qué consistió aquella lista que aquel hechicero, don Pancho, le envió a la señora Mariana, su familiar? Era una lista de diferentes plantas o hierbas y de diferentes lociones. ¿Qué es lo que tenía que hacer la señora Mariana? Y obviamente ayudada por este muchacho, señor Germán, tenían que comprar todas esas plantas, varias hierbas, pues ahora sí que pues como exprimirlas, pero eran muchísimas, eran, quiero pensar que kilos de diferentes hierbas, mezclarlas con cierto tipo de lociones, por mencionar unas, la famosa 7 machos, por ejemplo, y otras más, eran varias lociones, y preparar varias tinas o cubetas de agua que quedaban en una consistencia como si fuese un líquido para trapear, como si fuese el Fabuloso o el Pinol, pero eran cantidades enormes, varias decenas de litros de esos líquidos, porque tenían que lavar la azotea, tenían que lavar las paredes de la casa por dentro y por fuera, y con esos líquidos también regar los jardines, los patios traseros y laterales. Pidió ayuda a sus hermanos y entre todos pues movieron muebles, descolgaron cuadros y comenzaron y junto con las amigas de la señora Mariana que ayudaron a hacer esas mixturas, pues a sacualazos, a jicarazos, empezaron a lavar las paredes de piso a techo y de pared a pared, de arriba abajo, a trapear los pisos, a lavar la azotea, a lavar las paredes exteriores, regar los jardines, todo lo lavaron con esos líquidos, y después de haberlos lavado perfectamente bien, doña Mariana empezó a hacer unas oraciones recorriendo con sus amistades la casa con varios incensarios que tenían no solamente copal, sino otro tipo de granulados que despedían aromas muy aromáticos. Lo hicieron por dentro de la casa, alrededor de la casa, incluso por la parte de afuera, y pues después de como 3 días de esa operación, dieron todo por terminado. Y curiosamente, después de esa operación, la casa se sintió más fresca, más liviana, menos tétrica, y sobre todo se acabó ese tufillo, ese olorcillo a drenaje abierto. Semanas después se enteran de que la concubina de su hermano Álvaro ha caído misteriosamente en cama.
víctima de dolores en todo el cuerpo, de escalofríos, de contracciones musculares, como si tuviese algún tipo de convulsión, como si repentinamente tuviese dolores reumáticos o artríticos. Sus manos y pies, sus dedos de manos y pies, estaban como contracturados, torcidos, desviados. Incluso ella manifestaba, observaba una especie de parálisis facial. Los médicos de la época pues no le encontraban el motivo, le daban los medicamentos propios para una artritis reumatoide, para una parálisis facial, complejo B, pero pues no había resultado, y Álvaro va a visitar a sus hermanos pidiendo ayuda. Necesito que me ayuden a cuidar a mi mujer, somos mucha familia, y pues ustedes ayúdenme porque pues yo tengo que trabajar, ¿quién cuida a mi esposa? Y bien hecho o mal hecho, todos los hermanos se negaron. Quisiste fregar a papá, quisiste fregar a mamá, quisiste fregar a Germán, y así vienes a pedir ayuda, por favor. ¿Quién crees que te va a ayudar? Lo siento mucho, cada uno de nosotros tiene sus compromisos y pues no podemos estar cuidando enfermos. Te podemos ayudar ahí con una cantidad de dinero para que busques una persona que la cuide, pero nosotros, pues ir a cuidar a tu mujer, pues no podemos. Él se molesta, ¿verdad? Bastante. Y pues resulta que la señora finalmente, la famosa señora Rosaura, finalmente fallece por motivos desconocidos. Álvaro, después de eso, se desaparece del puerto de Veracruz y nunca más se volvió a saber de él. Germán y sus hermanos continuaron su vida muy tranquilos, muy apacibles, sin nada que los incomodara. Y pues así termina la historia de este muchacho Álvaro y de su esposa, de su concubina, de su pareja, que se caracterizaron por ser él muy codicioso, muy avaricioso, muy mal hijo, y pues que se juntó con una persona que estaba más o menos a su nivel y que pues lamentablemente, ¿verdad?, le costó la vida tratar de dañar a otra persona a través de artes oscuras. Listo, mi buen amigo Armando, pues hemos cumplido el compromiso con mucho agrado para ti y para los amigos y amigas de la comunidad. Espero que las expectativas se hayan cumplido, que este relato pues les resulte interesante, y pues como siempre estamos a la orden para futuras entregas. Los saluda con mucho aprecio, con mucho afecto, con mucho respeto, su servidor Jorge Pérez Hernández, desde la ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz. Pasen todos excelente noche. Fuerte abrazo.